Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería hablaros sobre las opciones que tenemos en Tailandia para el 2025. Bueno, durante el 2024 ha habido varios cambios y bueno, ahora para el 2025 salen diferentes opciones para hacerse allí con un visado. Y bueno, he pensado que podría ser interesante haceros un pequeño resumen de las opciones y de todos estos cambios. Por un lado, el tema de qué es la fiscalidad en Tailandia. Bueno, durante el 2024 se hicieron ahí, llegó un cambio bastante notable y es que hasta el 2024 los ingresos extranjeros que se introducían en el país, siempre y cuando hubiéramos esperado un año antes de introducirlos, no tributaban. Es decir, era como una especie de tributación territorial, es decir, los ingresos extranjeros no tributan, pero solamente era así si esperábamos un año antes de introducirlos en Tailandia, ¿vale? Entonces, pues esto era algo que pues, con bastante facilidad podíamos, a lo mejor si durante el 2024 hubiéramos tenido ingresos por, no sé, $200.000, 1.000.000, lo que fuera, podíamos esperar al 2025 y el 2025 introducirlos en Tailandia sin pagar impuestos. Sin embargo, si los introducíamos el mismo año en el que habíamos ganado ese dinero, es decir, si ingresos del 2024 extranjeros del 2024 los introducíamos en el 2024, entonces teníamos que pagar impuestos por ellos, ¿vale? Entonces ahora el cambio es este, que ya no existe la posibilidad de posponer durante un año esos ingresos extranjeros que introducimos en Tailandia para no pagar impuestos. Luego también se ha estado hablando sobre si a lo mejor cambiarían la fiscalidad más todavía, de forma que en lugar de tributación territorial sobre esos ingresos no introducidos, pues que se pagasen impuestos sobre todos los ingresos, pues como ocurre en la mayoría de países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, en España, en México, Argentina, ¿vale? Pero esto realmente no parece que vaya a salir adelante, se verá, porque en Tailandia nunca se sabe con estas cosas, pero bueno, sería más bien improbable, teniendo en cuenta que, bueno, pues esto podría empujar a muchos tailandeses y extranjeros a irse de Tailandia, a no querer seguir viviendo allí. Pero bueno, os mantendremos informados en caso de que haya algún cambio más. ¿Qué opciones tenemos entonces si vivimos en Tailandia, si nos convertimos allí en residentes fiscales? Para ser residentes fiscales allí, pasando 180 días al año, en el año natural, nos convertiríamos en residentes fiscales. ¿Qué opciones tenemos si hemos pasado ahora, por ejemplo, en el 2020, o vamos a pasar en el 2025 180 días o más en Tailandia? ¿Qué opciones tenemos para no pagar impuestos? Pues bueno, la opción más interesante quizás sería si ahora en el 2024 no éramos residentes fiscales en Tailandia, pues introducir ese dinero en Tailandia antes de convertirnos en residentes fiscales o ganarlo antes de convertirnos en residentes fiscales. Por ejemplo, claro, cuando nosotros nos mudamos a Tailandia, todo el dinero que ya teníamos, ese dinero ya no tiene que volver a tributar. Por ejemplo, pues eso, si ahora durante el 2024 hemos ingresado $200.000, ese dinero podemos transferirnoslo a una cuenta tailandesa, por ejemplo, en el 1 de enero, lo podríamos hacer, y no pagaríamos impuestos sobre esos ingresos en Tailandia, porque son ingresos del año pasado, son ingresos de un año en el que no éramos todavía residentes fiscales. Entonces, a lo mejor, pues con esos $200.000 podemos vivir
pues unos cuantos años en Tailandia, es decir, que podríamos ser residentes fiscales allí, pero no pagar nada de impuestos. Y el resto del dinero que vayamos ganando año a año, a lo mejor en 2025, pues volvemos a tener 200.000 dólares de ingresos o de beneficios, en 2026 otra vez, todo ese dinero lo dejamos fuera en cuentas extranjeras y no lo introducimos en Tailandia. A lo mejor dentro de 3 años, cuando se nos hayan gastado estos 200.000 dólares que introducimos en el 2025, pues hacemos un año de descanso en el que pasamos menos de 180 días en Tailandia y luego y durante ese año pues volvemos a introducir dinero en Tailandia en nuestra cuenta bancaria, no siendo residentes fiscales en Tailandia, y así podemos volver a tirar unos cuantos años después, ¿no? Sin necesidad de sacar dinero, vamos a introducir dinero extranjero en Tailandia. Hay otra opción que sería, bueno, pues existen diferentes visados que nos pueden dejar libres de impuestos sobre ingresos extranjeros. Esto, bueno, lo podemos ver en otro vídeo. El tema de los diferentes visados también lo vamos a dejar para otro vídeo para que no se alargue demasiado.